En este video vamos a hacer el análisis de una situación en la cual se nos pide calcular la altura de un cilindro de acuerdo a la situación que vemos en el enunciado. Iniciemos. Se indica que se echan 5 cubitos de hielo, todos de 2 centímetros de arista, en un recipiente cilíndrico de 2 centímetros de radio. Nos preguntan, ¿qué altura alcanzará el agua? Bueno, en este caso, como nosotros tenemos dos fórmulas para trabajar en el cilindro, una que es el área total y el volumen, tenemos que leer muy bien el enunciado para comprender cuál de las dos vamos a emplear para calcular la altura, que es lo que nos están pidiendo. Y como podemos ver, dentro del cilindro se están colocando unos cubitos de hielo. Ellos se van a derretir y esa agua alcanzará cierta altura. Entonces, como ellos están depositando dentro del recipiente cilíndrico, comprendemos que nos están hablando como tal del volumen. O sea que con la expresión del volumen podemos calcular esta altura que nos piden. El volumen de un cilindro será igual o es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, como pretendemos calcular la altura, tengamos presente que pi por radio al cuadrado están multiplicando la h. Entonces, la altura será igual a, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. O sea, a la medida del volumen, dividido entre pi por radio al cuadrado. Bueno, ya tenemos la expresión para poder calcular la altura. Ahora escribamos la información que nos brinda el ejercicio. Nos están indicando que tenemos 5 cubitos de hielo. Y todos ellos tienen 2 centímetros de arista. Recordemos que la arista en un cubo es lo que nosotros conocemos como el lado. O sea que esa información nos va a servir ahorita para algo también. Y nos están indicando de que ese recipiente cilíndrico tiene de radio 2 centímetros. O sea que conocemos la medida del radio para poder hacer uso de la expresión para calcular la altura. ¿Qué nos hace falta hallar? El volumen. Bueno, pues nuevamente leyendo la situación, comprendemos que cuando este hielo se derrita, pues será el volumen como tal de nuestro ejercicio, analizando esa agua de los cubos de hielo cuando todo se derrita. Bien, como todos son iguales, entonces podemos calcular el volumen de un cubito de hielo. Y lo que nos dé, pues lo multiplicaremos por 5, porque son 5 cubitos. Recordemos de que al hablar de cubos de hielo, estamos hablando de prisma, ¿sí? Cubos. O sea que el volumen del cubo lo tenemos que tener presente. El volumen del cubo, voy a escribir la palabra completa, el volumen del cubo es igual al lado elevado a la 3. Con esa expresión calcularemos el volumen de un solo cubito. O sea que tenemos que hacer simplemente 2 a la 3, que en este caso 2 a la 3 es 8. Entonces, este 8 representa el volumen de un solo cubito de hielo. Si lo multiplicamos por 5, tendremos el volumen total de todos los hielos. Tenemos 8 por 5, 40. Como estamos hablando en centímetros, le colocaremos centímetros cúbicos, puesto que es volumen. Entonces ya tenemos el volumen de agua que va a contener el recipiente cilíndrico cuando todos los hielos se derritan. Entonces vemos que ya tenemos la medida del volumen y ahora sí podemos hacer uso de la expresión para calcular la altura, en donde la altura será igual a el volumen que nos ha dado 40 dividido entre 3,14 multiplicado por el radio que es 2 y que tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces tendremos que la altura es igual a 40 sobre 3,14 por 2 al cuadrado, que es 4. Escribámoslo mejor. 3,14 por 2 al cuadrado, que es 4.
Si hacemos la multiplicación en el denominador, tenemos que 3,14 por 4 es igual a 12,56. Y al hacer la división entre 40 y 12,56, obtenemos que la altura es igual a 3,18 y dado que es una longitud, colocaremos la unidad de medida, centímetros, que es la que nos habla el ejercicio, y no le colocaremos exponente ni 2 ni 3, puesto que el 2 es para el área y el 3 para el volumen. La longitud será elevado a la 1 y por lo tanto esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Nos veremos en un siguiente video. Chao.